Yo no era más que un estudiante pobre y totalmente ordinario. Pero el hombre más rico del país me contrató pagando una suma de millones. Solo para que fuera el cuidador personal de su hija, Lucía. Sin embargo, toda la ciudad estaba convencida de que no aguantaría ni 3 días. La razón era que Lucía había quedado paralizada tras un accidente. No solo tenía casi nulas posibilidades de recuperación, sino que su carácter se había vuelto cada vez más irritable y explosivo. Todas las personas que intentaron cuidarla, sin excepción, acabaron huyendo aterradas por sus reacciones violentas y descontroladas. Entre ellos había muchos profesionales médicos y terapeutas de rehabilitación. Así que ni hablar de mí, un chico pobre sin ninguna experiencia, pero lo que nadie esperaba era que no solo me quedara en la familia Liu durante medio año entero, sino que además ayudara a la joven señorita a volver a ponerse de pie y a dar su primer paso. Ella incluso estuvo dispuesta a contener su mal carácter por mí y a soportar el dolor y el interminable proceso de rehabilitación, justo cuando toda la familia Liu, llena de esperanza, creía que Lucía Liu se recuperaría por completo con mi ayuda. Yo, de manera repentina y decidida, opté por renunciar y marcharme. Capítulo 1. La lluvia torrencial caía como si el cielo se hubiera abierto en un enorme agujero. El agua helada golpeaba con fuerza la capucha de mi gabardina barata, crepitaba sin parar. Era tan pesada que casi clavaba mi frágil cuerpo contra el asfalto resbaladizo. Levanté la cabeza con esfuerzo y vi ante mí una gigantesca reja de hierro forjado. Tras ella se extendía un camino privado profundo y sombrío, al final del cual se distinguía vagamente una villa de estilo europeo, totalmente iluminada, imponente, que bajo la cortina de lluvia parecía una bestia silenciosa. El intercomunicador de la puerta emitió un frío bip. Me limpié la lluvia del rostro y me acerqué a la pequeña rejilla metálica, hablando con una calma deliberada. Hola, soy Jorge. Tengo una cita con el señor Liu. Siguió un breve silencio sepulcral, roto únicamente por el estruendo de la lluvia. Luego se oyó un suave clic, y la pesada puerta de hierro se deslizó hacia adentro sin hacer ruido. Inspiré profundamente. El aire, mezclado con el olor de la lluvia y la tierra húmeda, inundó mis pulmones. Arrastré mi maleta medio usada. Las suelas de mis zapatos pisaban el suelo empapado, salpicando agua turbia a cada paso. Frente a la entrada principal de la villa, un hombre de mediana edad con traje negro sostenía un paraguas. Su expresión rígida lo hacía parecer una estatua sin emociones. ¿Señor Wang? Su voz era plana, sin la menor inflexión. Asentí. Sí. El asistente Vargas se giró ligeramente y dijo: soy el asistente del señor Liu. Mi apellido es Vargas. Por favor, sígame. El señor Liu y la señorita lo esperan en el estudio. El interior de la villa era deslumbrantemente luminoso. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba del techo alto, reflejando su luz sobre el reluciente suelo de mármol, frío y lujoso. En el aire flotaba un olor casi estéril a desinfectante, mezclado con el aroma de maderas y cuero de alta gama. Mis zapatillas de lona dejaron varias huellas de agua vergonzosas sobre el suelo pulido. Instintivamente encogí los pies. Las ruedas de la maleta rodaron sobre el piso, produciendo un eco vacío. El asistente Vargas me condujo sin desviar la mirada, por un pasillo cubierto de pinturas abstractas, hasta detenerse frente a una pesada puerta de madera oscura. Levanté la mano y llamé suavemente 2 veces. Adelante, respondió desde dentro una voz masculina grave, con un deje de cansancio. El estudio era enorme. Toda una pared estaba cubierta de estanterías empotradas, repletas de libros de tapa dura. Tras un amplio escritorio de caoba, se encontraba un hombre de mediana edad, vestido con un suéter de cachemira gris oscuro. Tenía las sienes ligeramente canosas, y un aire de autoridad propio de quien lleva mucho tiempo en la cima, mezclado con un agotamiento imposible de ocultar. Era Pablo Liu, el hombre al mando del grupo Liu. La mirada de Pablo recorrió con agudeza mi figura nerviosa en la puerta, evaluándome como si fuera un objeto cuyo valor debía calcular. Asintió levemente a modo de saludo, y enseguida desvió la vista hacia el frente del escritorio. Mi corazón se hundió de golpe, mientras seguía la dirección de su mirada. Capítulo 2. Junto a la ventana, de espaldas a la puerta, se encontraba inmóvil una silla de ruedas plateada. En ella estaba sentada una chica. Vestía ropa de estar en casa de un tono beige claro, de textura suave. Su largo cabello castaño, ligeramente ondulado, caía de manera descuidada sobre sus hombros, cubriéndole gran parte del rostro de perfil. Fuera de la ventana,
La noche lluviosa era completamente negra. En el jardín, los árboles eran azotados por la lluvia hasta quedar torcidos y desordenados. Sobre el cristal se deslizaban sinuosos regueros de agua. Ella permanecía allí sentada, sin moverse lo más mínimo, como una pieza de porcelana olvidada junto a la ventana. Su espalda era tan frágil que parecía que una ráfaga de viento bastaría para dispersarla, aunque la calefacción estaba encendida en la habitación. A su alrededor parecía emanar una frialdad que aislaba todo a su paso. Pablo se levantó y caminó hacia su hija. Bajó mucho la voz, con un tono cuidadoso, casi suplicante. Lucía, papá te ha encontrado, un nuevo amigo, ya ha llegado. ¿Amigo? Una risa burlona sonó de repente, tan fría como un carámbano impregnado de veneno. La chica en la silla de ruedas no se dio la vuelta. Su voz, áspera por haber pasado mucho tiempo sin hablar, estaba cargada de una agudeza y un fastidio que no intentaba ocultar en absoluto. ¿Otro perro que mi padre ha comprado con dinero? Esta vez es para hacerme feliz, para obligarme a comer. ¿O para fingir otra vez que le importan mis piernas inútiles? Cada palabra era como un látigo, azotando el aire inmóvil de la habitación. Los músculos del rostro de Pablo se crisparon levemente. En sus ojos pasó un destello de dolor y de impotencia. Se giró hacia mí y me tendió una tarjeta delgada mientras decía: Jorge, esta es tu remuneración. Su voz recuperó la frialdad calculadora de un hombre de negocios. 2 millones, la mitad por adelantado. La otra mitad se te transferirá dentro de 6 meses. Independientemente de cómo esté Lucía en ese momento, tu tarea es acompañarla, ocuparte de su vida diaria y supervisar su rehabilitación. Mientras siga viva y su estado emocional no sea demasiado malo, ¿puedes hacerlo? Mi mirada se posó en la superficie lisa de la tarjeta bancaria. Esa hilera de números fríos parecía emitir un calor abrasador. Extendí la mano. Las yemas de mis dedos tocaron la tarjeta helada. La tomé con firmeza y la guardé en el fondo del bolsillo de mis vaqueros descoloridos. No hubo la menor vacilación en mi gesto. Puedo, señor Liu. Mi voz era estable, sin rastro alguno de emoción. Pablo pareció soltar un suspiro de alivio. Luego, con una expresión compleja, volvió a mirar la rígida espalda de su hija. El asistente Vargas te llevará a tu habitación. Está en la habitación de invitados, justo al lado de la de Lucía. Si necesitas algo en el día a día, díselo directamente. Hizo una breve pausa y bajó aún más la voz. Ella tiene muy mal carácter. Ha sufrido demasiado. Ten paciencia con ella. ¿Paciencia? Repetí esa palabra para mis adentros, mientras mi mirada se deslizaba involuntariamente una vez más hacia la fría espalda de la silla de ruedas. Que tuviera mal carácter era inevitable, pero el anticipo de 1 millón ya estaba en mi cuenta. Y el otro millón estaba prácticamente al alcance de la mano. Para un estudiante pobre que aún se angustiaba por el alquiler del mes siguiente, y pasaba noches en vela por las carísimas facturas médicas de su hermana. Esa paciencia no era nada del otro mundo. ¿Dignidad? Frente a la presión absoluta de la supervivencia. Era más ligera e insignificante que un trozo de papel. Asentí sin decir una sola palabra más. Y seguí al asistente Vargas fuera de aquel estudio, cargado de opresión y de un enfrentamiento silencioso. La puerta se cerró suavemente a mi espalda, aislando la asfixiante tensión entre padre e hija que quedaba dentro. Capítulo 3. A la mañana siguiente. La luz del sol logró colarse con dificultad por las rendijas de las pesadas cortinas de terciopelo, proyectando varios haces pálidos sobre la alfombra carísima, con una bandeja de desayuno cuidadosamente preparada en las manos, leche caliente, un huevo frito en su punto, unas rebanadas de pan integral y un pequeño plato de fruta fresca. Me detuve frente a la puerta cerrada del dormitorio de Lucía Liu. Respiré hondo. Doblé los dedos y llamé suavemente 3 veces sobre la oscura puerta de madera maciza. Señorita Liu, el desayuno está listo. Dentro no se oía absolutamente nada. Ni siquiera el sonido de una respiración. Con paciencia, volví a llamar 3 veces. Esta vez con un poco más de fuerza. Señorita Liu, es hora de desayunar. Después empezaremos el entrenamiento de rehabilitación de hoy. Lárgate. Un rugido ronco atravesó de golpe la puerta, como el aullido de una bestia herida, cargado de un odio y una desesperación intensos. Llévate tus cosas y piérdete bien lejos. ¿Me oíste o no? Los dedos con los que sostenía la bandeja se tensaron ligeramente. Guardé silencio unos segundos. Cuando volví a hablar, mi voz seguía siendo plana y moderada, como si estuviera recitando un programa ya establecido. El señor Liu indicó que sus comidas y sus horarios de rehabilitación deben ser regulares.
La leche fría no es buena para el estómago. Ja. Desde dentro llegó una risa aguda y helada, seguida de un golpe sordo contra la puerta. ¡Bam! Sonó como si algo de cristal o porcelana se hubiera hecho añicos. Luego estalló su voz furiosa. ¿Regularidad? ¿Rehabilitación? Ustedes, todos y cada uno, ¿de qué van? ¿Haciéndose los salvadores? ¿Cobran el dinero de mi padre y vienen aquí a fingir que les importo? Dan asco. Lárgate. Y si no te vas ahora mismo, te haré pedazos. Igual que a esa taza. El vaso de leche de la bandeja se meció levemente. Bajé la mirada para echarle un vistazo. Sin ninguna expresión en el rostro, me mordí los labios. No intenté volver a hablar. Pero tampoco me fui. Simplemente sostuve la bandeja, como una estatua silenciosa, quieto frente a la puerta. El tiempo pasó segundo a segundo. El aire se volvió tan denso como el plomo. No sabía cuánto había pasado. Quizá 10 minutos, quizá media hora. Cuando dentro ya no se escuchaba ningún sonido, solo quedaba un silencio absoluto y asfixiante. Por fin moví las piernas, algo entumecidas. No volví a llamar a la puerta, ni intenté entrar por la fuerza, con la bandeja de desayuno ya completamente fría. Me di la vuelta, y regresé a la cocina de la planta baja con paso firme. Vertí la leche en el fregadero. El huevo y el pan los tiré a la basura. Lavé la fruta y la devolví al refrigerador. Cada movimiento fue meticuloso, sin mostrar la más mínima emoción. Después de terminar, me acerqué al enorme ventanal del salón. Mirando el jardín cuidadosamente podado pero totalmente carente de vida, saqué el móvil y abrí la aplicación del banco. En la pantalla, el saldo se mostraba con total claridad. 1.007.379.00 yuanes. Me quedé mirando esa cifra durante mucho tiempo, hasta que la pantalla se apagó automáticamente, reflejando mi rostro borroso y sereno. En la frente, el lugar donde el día anterior un fragmento del cenicero de cristal que Lucía había arrojado, me había cortado la piel. Seguía cubierto por una pequeña y discreta tirita. Palpitando con un dolor leve, torcí ligeramente la comisura de los labios, dibujando un gesto silencioso. Capítulo 4. El aire de la sala de rehabilitación estaba impregnado de desinfectante, y de un olor apagado e indescriptible, propio del dolor crónico prolongado. Fuera del enorme ventanal, el sol brillaba con intensidad, pero no lograba penetrar en absoluto la pesadez que se respiraba allí dentro. Lucía estaba desplomada en la fría silla de rehabilitación, como una hermosa muñeca a la que le hubieran extraído el alma. Su rostro estaba tan pálido que parecía casi transparente, los labios, apretados con terquedad en una línea recta, la mirada, vacía, fija en algún punto del techo, ignorando por completo las suaves indicaciones del rehabilitador profesional que tenía al lado. El terapeuta, con sumo cuidado, intentó levantar su pierna blanda y sin fuerza. Apenas logró flexionarla en un ángulo mínimo. Un grito desgarrador rompió de golpe la calma de la sala. El cuerpo de Lucía se tensó al instante como una cuerda a punto de romperse. Ambas manos se aferraron con fuerza al borde de la silla, y los nudillos se le volvieron blanquecinos por la presión. Giró la cabeza bruscamente. Aquellos ojos antes vacíos ardían ahora con una furia desbordante y un dolor inmenso, clavándose en mí, que era quien estaba más cerca, como si yo fuera la fuente de todo su sufrimiento. Duele, suéltame, me estás haciendo daño. Lárgate, lárguense todos. Gritaba fuera de sí, retorciendo el cuerpo con violencia, intentando zafarse de las manos del rehabilitador. El terapeuta se sobresaltó y me miró con evidente desconcierto. Yo no mostraba ninguna expresión. Di un paso al frente. No intenté tocar a Lucía. Simplemente usé mi cuerpo para interponerme con precisión entre ella y el terapeuta. Adoptando una postura protectora, me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz no era alta, pero sí lo bastante clara como para imponerse a los gritos de Lucía. Señorita Liu, la rehabilitación duele. Solo si lo soporta, los músculos tendrán una oportunidad de recuperar fuerza. Mi tono era tan sereno, como si estuviera exponiendo un hecho puramente objetivo. Su padre no pagó este dinero para que nos quedáramos mirándola sentada en una silla de ruedas para siempre. Esa frase fue como una aguja al rojo vivo, clavándose sin piedad en el punto más sensible de su orgullo. Levantó la cabeza de golpe. Lágrimas mezcladas con sudor cubrían su rostro pálido, pero su mirada era como una cuchilla envenenada, directa, afilada, dirigida a mí. Dinero, otra vez el dinero. Todos ustedes, perros asquerosos que solo saben reconocer el dinero. Chilló, perdiendo por completo la razón.
De repente levantó el brazo derecho, el único que aún podía mover un poco. Y usando todas sus fuerzas, arañó con violencia el brazo que yo tenía delante de ella. Sus uñas afiladas atravesaron al instante la fina manga de mi camisa de algodón, y se hundieron con fuerza en la carne. Un dolor punzante recorrió mi brazo. Mi ceño se frunció de forma casi imperceptible. Pero mi cuerpo no se movió ni un centímetro. Seguí firme, interpuesto entre ella y el rehabilitador. Mi mirada no tuvo la menor fluctuación. Simplemente le devolví la mirada. Calma, directa. A esos ojos que ardían de odio y locura. Me ha arañado, señorita Liu. Lo dije con total indiferencia. Como si hablara de algo que no tuviera nada que ver conmigo. Pero eso no cambia el hecho de que necesita completar la rehabilitación. La cantidad de entrenamiento de hoy debe terminarse. Mi calma, casi cruel, la enfureció por completo, y al mismo tiempo le robó las últimas fuerzas que le quedaban, como un globo al que le pinchan el aire. Su cuerpo se desplomó de repente, cayó hacia atrás, jadeando con fuerza. Las lágrimas brotaron sin hacer ruido. Ya no por rabia, sino por una desesperación y una injusticia infinitas. No volvió a mirar a nadie. Clavó la vista únicamente en sus piernas sin sensibilidad alguna. Mientras sus hombros se sacudían violentamente, el rehabilitador me miró con incomodidad y compasión, fijándose en las marcas sangrantes que ya aparecían en mi brazo. Yo solo le hice un leve gesto con la cabeza, indicándole que continuara. El terapeuta dudó un instante, pero finalmente volvió a extender las manos con cuidado. El resto del entrenamiento continuó, envuelto en un silencio asfixiante, interrumpido solo por gemidos de dolor que ella no siempre lograba reprimir. Yo permanecí todo el tiempo, a un paso de distancia del costado de Lucía, como un guardián silencioso, y también como un supervisor implacable. El sudor empapó la parte trasera de mi camisa. La herida del brazo enviaba oleadas de dolor, con cada movimiento mínimo, pero la expresión de mi rostro, desde el principio hasta el final, no cambió ni una sola vez. Capítulo 5. Los días transcurrían en medio de ese enfrentamiento silencioso y de transacciones frías, fluyendo con la lentitud espesa de un jarabe pegajoso. Pasaron 3 meses. El alto muro que Lucía había construido con rabia y desesperación, bajo mi persistencia silenciosa día tras día, sin importar el viento ni la lluvia, parecía haber sido perforado por el efecto constante de una gota sobre la piedra, abriendo algunas grietas diminutas, casi imperceptibles. Ya no gritaba ni arrojaba cosas cada vez que me veía, aunque su mirada seguía siendo helada y sus palabras continuaban cargadas de sarcasmo mordaz. Al menos aquella puerta del dormitorio que siempre permanecía cerrada a cal y canto. En ocasiones dejaba una rendija cuando yo aparecía con el desayuno o el almuerzo. Empezó a permitirme quedarme un poco más de tiempo en la habitación. La mayoría de las veces, ella se quedaba mirando distraída por la ventana, mientras yo ordenaba en silencio o hojeaba los libros profesionales de segunda mano que había traído, con las cubiertas gastadas, sobre rehabilitación neurológica y recuperación muscular, con páginas abarrotadas de notas minuciosas escritas en los márgenes. El cambio ocurrió después de una sesión de rehabilitación que, en apariencia, no tenía nada de especial. Con la ayuda del terapeuta, Lucía intentaba realizar un ejercicio de transferencia del peso corporal utilizando las barras paralelas. Era un movimiento que había practicado innumerables veces, y cada una de ellas venía acompañada de un dolor intenso y de una fuerte resistencia psicológica. Esta vez, cuando el terapeuta la guió con cuidado para trasladar el peso del pie izquierdo al derecho, un calambre violento y repentino atrapó de golpe su pierna derecha debilitada. ¡Ah! Gritó de dolor, y su cuerpo perdió el equilibrio al instante, cayendo sin control hacia el suelo frío y duro. Un miedo enorme la invadió. ¿Iba a volver a caerse? Iba a quedar otra vez tirada en el suelo, hecha un guiñapo, esperando que alguien la levantara con lástima. Justo cuando, desesperada, cerró los ojos para recibir ese impacto ya conocido junto con la humillación, una fuerza firme la sostuvo bruscamente desde un lado, deteniendo su cuerpo inclinado. Era Jorge. Resultó que siempre había estado a una distancia ni muy cerca ni muy lejos, como una sombra silenciosa. En el instante en que su cuerpo se venció, di un paso adelante con la rapidez de un leopardo. Mis brazos pasaron con firmeza por debajo de sus axilas y por su espalda, soportando de golpe todo el peso de su caída. Su mejilla chocó con fuerza contra un pecho que, aunque no era ancho, resultaba sorprendentemente sólido. Un leve aroma a jabón fresco, mezclado con el calor propio de un hombre joven, llenó de inmediato su nariz.
sustituyendo el habitual olor a desinfectante de la sala de rehabilitación. Por puro instinto de supervivencia, apretó con fuerza la tela de la ropa de mis brazos. Sus nudillos se pusieron blancos. El tiempo pareció congelarse durante un segundo. El frío y el dolor que había anticipado no llegaron. Solo estaba ese abrazo, que transmitía una calidez y una fuerza inesperadas, reconfortantes. El cuerpo de Lucía estaba rígido como una piedra. Podía oír con claridad, justo encima de su cabeza, el latido firme que provenía de mi pecho. Boom, 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 regular y poderoso. También sentía como los músculos de mis brazos se tensaban para sostenerla, inmóviles, como si su peso no fuera más que una pluma. El terapeuta, asustado, se apresuró a acercarse para ayudar a estabilizarla. Ya está. No pasa nada, sonó mi voz sobre su cabeza, con el mismo tono sereno de siempre, sin dejar entrever emoción alguna. Con sumo cuidado ajusté la postura para asegurarme de que pudiera mantenerse en pie, y solo entonces, lenta y discretamente, solté mis manos. Todo el proceso fue rápido y preciso, sin el menor contacto innecesario. Una vez firme, Lucía apartó de golpe la mano del terapeuta, como si se hubiera quemado. Bajó la cabeza, y su largo cabello rizado cayó hacia adelante, ocultando sus mejillas que se habían puesto rojas de repente. No se atrevía a mirarme. Su corazón latía de forma caótica en el pecho, no por el dolor, sino por una sensación desconocida de haber sido protegida, una confusión y una pizca de seguridad secreta que ni ella misma quería admitir. Yo puedo sola. Su voz temblaba ligeramente, cargada de una terquedad forzada. Ambas manos se aferraron con fuerza a las barras paralelas, y sus nudillos volvieron a blanquearse. El terapeuta suspiró aliviado y me miró con un atisbo de admiración en los ojos. Yo simplemente regresé en silencio a mi posición original, como si aquel instante tan estremecedor no hubiera ocurrido jamás. Levanté la mano y alicé suavemente la manga que Lucía había arrugado al sujetarme, con un gesto tan natural como si solo estuviera quitando una mota de polvo. Solo Lucía sabía que, en el momento en que se aferró a mi brazo, a través de la fina tela de la ropa, había sentido algo. Aquella sensación era como si bajo la tela, sobre la piel, hubiera relieves apenas sobresalientes, cicatrices ya curadas. No se atrevió a pensarlo más. Solo sintió que el calor y el tacto que permanecían en la punta de sus dedos le provocaban un cosquilleo extraño, persistente, que tardaba en disiparse. Capítulo 6. Una mañana del 5º mes. El cielo apenas empezaba a clarear. El reloj biológico de Lucía siempre había sido muy preciso. Cuando la luz del amanecer apenas teñía los marcos de las ventanas, ella ya había abierto los ojos. La habitación estaba en completo silencio. Solo, de vez en cuando, se escuchaban los cantos claros de algunos pájaros madrugadores afuera. Tras varios meses de rehabilitación y de mi supervisión casi severa, aunque sus piernas seguían débiles y sin fuerza, aquella sensación desesperante de entumecimiento total, de estar completamente fuera de control, parecía haberse aflojado apenas un poco, de forma casi imperceptible. Un impulso difícil de describir, mezclado de anhelo y cobardía, la atrapó sin previo aviso. Quería levantarse, ahora mismo, no apoyándose en las barras paralelas, no bajo la mirada del terapeuta ni de Jorge. Quería intentarlo sola, en silencio. Una vez surgió ese pensamiento, fue como un incendio desatado, imposible de detener. Inspiró hondo y aferró con fuerza los reposabrazos de la silla de ruedas. Sus nudillos se pusieron blancos por la tensión. Reunió toda la fuerza de su cuerpo, tratando de incorporarse, de transferir el peso hacia aquellas piernas que habían permanecido inertes durante demasiado tiempo, y que los médicos habían considerado casi sin esperanza. Hizo fuerza con la cintura. Las caderas intentaron con dificultad despegarse del asiento. Un dolor ácido y desgarrador se propagó al instante desde la zona lumbar hasta los muslos. Las rodillas se sentían como llenas de plomo. Los músculos de las pantorrillas temblaban inútilmente, sin obedecerle en absoluto. El sudor frío empapó de inmediato su flequillo y la fina tela del pijama en la espalda. Apenas se había separado unos centímetros del asiento cuando su cuerpo se hundió de golpe, a punto de caer de forma humillante hacia atrás, incluso arrastrando la silla con ella. Justo en ese instante crítico, una mano cálida y poderosa se apoyó con firmeza en la parte baja de su espalda. Al mismo tiempo, otro brazo se colocó frente a ella como una roca sólida, formando un apoyo seguro. Solo entonces se dio cuenta de que Jorge, sin hacer el menor ruido, ya estaba de pie junto a su silla de ruedas. Yo acababa de volver apresuradamente de la escuela.
Aún llevaba conmigo el frescor del aire matutino. El cabello frente a mi frente estaba algo desordenado por el viento, y mi respiración conservaba un leve rastro de agitación. No te apresures, dije, en la quietud del amanecer. La voz de Jorge le sonó especialmente grave, con una fuerza extraña que tranquilizaba. Despacio, usa la fuerza del abdomen y la cintura. Eso es, mantente firme. Mi palma sostenía con seguridad su cuerpo vacilante, y mi brazo le ofrecía un punto de apoyo fiable. Aquella fuerza poderosa e incuestionable pareció inyectarse de golpe en el cuerpo de Lucía, que estaba al borde del colapso. Apretó los dientes y, apoyándose en esa fuerza, tomó aire con decisión. Entonces ocurrió el milagro. Sus pies, aquellos pies a los que les habían dictado una sentencia de muerte, temblaron y, con enorme dificultad, lograron apoyarse sobre la suave alfombra. Aunque las rodillas vibraban violentamente, los músculos de las pantorrillas se contraían espasmódicamente y su cuerpo se balanceaba como un junco bajo un vendaval, dependiendo por completo de mi brazo para no caer. Ella estaba de pie. De verdad se había levantado, no con ayuda de aparatos, no sostenida a la fuerza por otros, sino gracias a su propia voluntad y a su propia fuerza. Sus pies habían tocado el suelo. Las pupilas de Lucía se dilataron de golpe. Una conmoción inmensa y una alegría desbordante la inundaron como un tsunami. Incluso olvidó respirar. Olvidó el dolor agudo y el temblor de su cuerpo. Solo miraba fijamente, incrédula, las puntas de sus pies apoyadas en la alfombra. Una oleada ardiente subió hasta sus ojos, y la vista se le nubló al instante. De forma instintiva, se aferró con fuerza al brazo que yo mantenía frente a ella. Lo apretó con tanta fuerza que sus uñas casi se clavaron en mi piel, como si ese brazo fuera, en ese momento, su único salvavidas. La sostuve con firmeza, sintiendo el temblor de su cuerpo y aquella pequeña mano, fría pero aferrada con todas sus fuerzas a mi brazo. Bajé la mirada hacia la coronilla de su cabeza, que temblaba levemente por la emoción y el esfuerzo. Observé aquellos tobillos pálidos sosteniendo de nuevo el peso de su cuerpo en mis ojos profundos y serenos. Finalmente, pasó una ondulación apenas perceptible, como si una pequeña piedra hubiera caído en la superficie de un lago helado. Esa postura de pie de forma independiente solo duró menos de 10 segundos. La fuerza de todo su cuerpo pareció agotarse de golpe. Sus piernas cedieron y su cuerpo se deslizó sin control hacia abajo. Yo ya estaba preparado. Mis brazos hicieron fuerza con firmeza y, casi abrazándola, la devolví con suavidad a la silla de ruedas. Apenas se sentó, Lucía alzó la cabeza de repente. En su rostro aún quedaban rastros de lágrimas sin secar. El rubor que seguía a la euforia, y una enorme necesidad de confirmación. Había olvidado incluso la fría relación laboral que nos separaba. Había olvidado sus habituales espinas y defensas. Solo me miraba de forma instintiva y ansiosa. ¿Lo viste?, preguntó. Su voz temblaba de incredulidad. Sus ojos brillaban intensamente. Yo acabo de... me levanté yo sola. ¿Lo viste? Retiré la mano y me enderecé. Miré aquellos ojos de Lucía, llenos de conmoción, alegría y una frágil esperanza, y asentí en silencio. No hubo sonrisa ni elogios exagerados, solo una calma casi implacable y segura. Sí, respondí con sencillez. Mi voz, aunque baja, cayó como una roca en el turbulento lago de emociones de Lucía Liu. Lo vi, así que no es un milagro, señorita Liu, es algo que usted misma se ganó. Me giré y caminé hasta la ventana. Con un ras abrí de golpe las pesadas cortinas. La luz brillante y llena de esperanza de la mañana se derramó sin obstáculos, disipando al instante la penumbra de la habitación e iluminando el rostro de Lucía, donde se mezclaban las lágrimas y una sonrisa incrédula, así como esos ojos en los que había vuelto a encenderse una débil llama. Hoy hace muy buen tiempo, dije. Lucía vio a Jorge de espaldas a la luz. Su silueta se volvía algo borrosa, pero su voz seguía estable y serena. Después de la rehabilitación, si todavía tienes fuerzas, puedes salir a dar un paseo. Capítulo 7. El frío del inicio del invierno ya se había filtrado en silencio por cada rincón de la ciudad, más allá de los enormes ventanales de la sala de rehabilitación. El cielo tenía un tono gris plomizo. Unas cuantas y dispersas motas de nieve caían con pereza, derritiéndose incluso antes de tocar el suelo. Lucía llevaba unos calcetines térmicos gruesos, bajo la estrecha protección del terapeuta y mía, uno a cada lado. Se aferraba con fuerza a las barras paralelas y avanzaba con extremo cuidado, intentando dar el tercer paso de forma independiente. Perlas finas de sudor brotaban de su frente. Su respiración era algo agitada, pero su mirada estaba excepcionalmente concentrada, cargada de una obstinación casi devota.
Cada mínimo desplazamiento era como una ardua travesía. En ese momento, la figura del asistente Vargas apareció en la puerta de la sala de rehabilitación. En su rostro se dibujaba una expresión compleja e indescifrable, rompiendo la atmósfera de tensión y concentración del lugar. Señorita, dijo el asistente Vargas. Su voz no era alta, pero llegó con claridad a los oídos de Lucía. Hay un visitante, es el señor Makoto. Dice que acaba de regresar del extranjero. Clang. Un chirrido metálico y estridente resonó de repente. Lucía pareció ser alcanzada por un rayo invisible. Su cuerpo se tensó bruscamente, y los dedos que sujetaban las barras paralelas perdieron la fuerza al instante. Perdió el equilibrio y se inclinó con violencia hacia un lado. «Cuidado», exclamó el terapeuta, extendiendo la mano con urgencia, pero yo fui más rápido. Casi por puro instinto di un paso adelante y sostuve con firmeza el torso inclinado de Lucía, evitando que cayera. Podía sentir con claridad cómo el cuerpo bajo mi mano temblaba violentamente, helado hasta dar miedo. En el instante en que escuchó ese nombre, el color abandonó por completo el rostro de Lucía, dejándolo pálido como el papel. Sus ojos se clavaron en la dirección de la puerta. En el fondo de sus pupilas estalló primero una luz de júbilo incrédulo, que enseguida fue engullida por una confusión más profunda, un caos interno y un dolor casi asfixiante. ¿Makoto? Sus labios temblaron. Su voz era tan leve como un hilo de humo a punto de disiparse. Sí, señorita. El señor Makoto está ahora mismo en el salón de la planta baja, confirmó el asistente Vargas. Lucía aspiró bruscamente, como si alguien que se estuviera ahogando hubiera logrado por fin salir a la superficie. Ni siquiera se preocupó por lo cerca que había estado de caer, ni por la humillación del momento, ni por el hecho de que el terapeuta y yo aún la estuviéramos sosteniendo. Agarró de golpe los reposabrazos de la silla de ruedas y, con la voz aguda por la excitación, gritó: «Empújame abajo, rápido, empújame ahora mismo». La miré en silencio. En esos ojos llenos de un brillo caótico ya no quedaba ni el más mínimo rastro de mí. Solté la mano y di un paso atrás, cediendo el control de la silla de ruedas al asistente Vargas, que se acercó con rapidez. El asistente empujó la silla con movimientos firmes y veloces, y salió de la sala de rehabilitación. Sentada en la silla, Lucía se inclinaba ligeramente hacia adelante, con ambas manos aferradas con fuerza a los reposabrazos. Su largo cabello negro se balanceaba levemente con el movimiento apresurado. Todo su cuerpo parecía un arco tensado al máximo, lleno de urgencia y de un impulso desesperado por llegar. La sala de rehabilitación quedó en silencio al instante. Solo quedaban las escasas motas de nieve cayendo fuera de la ventana y el suspiro algo perdido del terapeuta. Me quedé de pie en el mismo lugar, observando cómo la silla de ruedas desaparecía al final del pasillo, con el rostro todavía inexpresivo. Bajé la mirada hacia la mano con la que había sostenido a Lucía. En la palma parecía persistir aún el temblor violento de su cuerpo y aquella sensación de frío extremo. Lentamente, cerré el puño. Las articulaciones emitieron un leve chasquido. Capítulo 8. La calefacción del salón estaba encendida al máximo. En el aire flotaba el aroma denso y refinado de un puro de primera categoría, totalmente fuera de lugar junto al olor a desinfectante de la sala de rehabilitación que aún persistía en Lucía. La enorme lámpara de cristal derramaba una luz deslumbrante, pero fría, cuando el asistente Vargas empujó la silla de ruedas hasta el centro del salón. Lucía vio de inmediato aquella figura alta que estaba de espaldas, de pie frente al ventanal de suelo a techo. El abrigo de cachemira gris oscuro, de corte impecable, dibujaba unos hombros anchos y una cintura estrecha. El peinado, pulcro hasta el último detalle, solo con la espalda, ya emanaba un aire elitista propio de un reencuentro largamente esperado. Al oír el sonido de la silla de ruedas, el hombre se giró lentamente. Era Makoto, el rostro apuesto que había aparecido incontables veces en los sueños juveniles de Lucía parecía haber sido pulido por el paso del tiempo, rasgos más marcados, cuencas profundas, un puente nasal alto, y en la comisura de los labios, una sonrisa medida, cargada de ternura y compasión. Su mirada se posó en Lucía, y especialmente en sus piernas cubiertas por la manta. Sus cejas espesas se fruncieron al instante. En sus ojos afloró un dolor tan intenso que parecía imposible de disolver. ¿Y, afecto profundo? Lucía. Su voz era grave y magnética, con una aspereza perfectamente calculada, como si estuviera reprimiendo una emoción desbordante. Dio unos pasos hacia ella y se arrodilló sobre una sola rodilla frente a la silla de ruedas, adoptando una postura absolutamente igualitaria, incluso ligeramente reverente, mirándola a los ojos.
Aquel gesto estaba lleno de una compasión y un cuidado deliberados. Lucía, he vuelto. Extendió la mano, como si quisiera tocar la que ella tenía sobre las piernas, pero se detuvo en el aire, con una contención cautelosa. Lo siento, por haberte dejado sola, cargando con tanto dolor, durante tanto tiempo. El cuerpo de Lucía se quedó completamente rígido en el instante en que él se arrodilló. 5 años enteros. Sin noticias. Desaparecido sin dejar rastro justo cuando ella estaba más desesperada, cuando más necesitaba apoyarse en alguien. En ese momento, bajo su mirada llena de culpa y compasión, dentro de aquel lo siento, todas las quejas acumuladas, la incomprensión, las dudas constantes y el dolor punzante que la había acompañado día y noche durante años, colapsaron como un dique frágil que se rompe de golpe. Las lágrimas ardientes se desbordaron al instante, brotando con violencia y deslizándose por sus mejillas pálidas. Apretó los labios con fuerza para no sollozar, pero sus hombros comenzaron a temblar de manera incontrolable. 1000 palabras se le atascaron en la garganta y, al final, solo escapó un sollozo cargado de una inmensa injusticia. ¿Tú dónde estabas? ¿Por qué te fuiste entonces? ¿Por qué no diste ninguna noticia? Su reproche estaba hecho pedazos, cada palabra empapada en lágrimas. En el rostro de Makoto apareció, en el momento justo, una expresión de dolor profundo y autorreproche. Bajó ligeramente las pestañas, y cuando volvió a alzar la mirada, en aquellos ojos profundos se acumulaba una sinceridad desgarradora y una determinación casi trágica. Lucía, que me culpes, que me odies, es lo justo. Su voz estaba cargada de un dolor pesado. En aquel entonces, cuando supe lo que te había pasado, me quedé completamente en blanco. Verte tendida en la cama del hospital, tan pálida, tan frágil, y el médico diciendo que tus piernas, negó con la cabeza, como si no pudiera soportar el recuerdo. Odié mi propia inutilidad. Odié no poder ayudarte. La medicina del país, en ese momento, sentí que la esperanza era mínima. Inspiró hondo, como si hubiera tomado una decisión trascendental. Su mirada volvió a volverse firme y ardiente, fija en el rostro de Lucía, cubierto de lágrimas. Por eso me fui. No me despedí porque no me atrevía a mirarte a los ojos. Tenía miedo de no poder irme, y aún más miedo de que vieras lo impotente que era. Me fui a Estados Unidos. Lucía, me maté estudiando. Entré en la mejor facultad de medicina. Seguí a los mejores profesores de neurocirugía y rehabilitación. 5 años enteros sin permitirme un solo momento de descanso. Lo único que me sostuvo en toda esa soledad y dificultad fue una idea: aprender la mejor técnica, volver y curarte yo mismo, hacer que vuelvas a ponerte de pie, como antes. Extendió la mano y, esta vez, con firmeza y ternura, tomó la mano fría y temblorosa de Lucía. Su palma era cálida y fuerte. Lucía, perdóname por irme sin decir nada, perdóname por ser egoísta, yo solo quería darte un futuro. Su voz grave tenía una fuerza casi hipnótica. Cada palabra golpeaba la defensa más frágil del corazón de Lucía. He vuelto, con la mejor técnica y con esperanza. Esta vez, déjame acompañarte, cuidarte, hasta que te recuperes por completo. Sí. El salón quedó sumido en un silencio absoluto. Solo se oían los sollozos reprimidos de Lucía y el leve crepitar de la leña ardiendo en la chimenea. La enorme lámpara de cristal iluminaba con claridad el rostro de Makoto, lleno de afecto y determinación. Lucía lo miraba atónita, con la vista nublada por las lágrimas, mientras su corazón latía y se contraía frenéticamente en el pecho. 5 años de agravios y resentimiento parecían tan débiles frente a aquella confesión apasionada de irse por amor y regresar tras haberlo aprendido todo. Una oleada abrumadora de calidez, de algo recuperado tras haberlo perdido, y una emoción casi mareante, la envolvieron por completo. Apretó con fuerza la mano de Makoto y asintió repetidas veces, mientras las lágrimas brotaban con más violencia, como si se aferrara al único madero salvador en medio del naufragio, o como si un barco perdido por fin hubiera visto la luz de un faro. Yo, de pie en la esquina del salón, oculto en la sombra, era como un simple fondo olvidado. Observé en silencio aquella escena conmovedora de reencuentro. Vi cómo en el rostro de Lucía volvía a encenderse una esperanza dependiente, brillando entre lágrimas. Mi expresión no cambió en absoluto, serena como un pozo antiguo, insondable. Solo la mano que tenía metida en el bolsillo del pantalón se cerró sin hacer ruido, con las uñas clavándose profundamente en la palma. Capítulo 9. El ambiente de la cena era extraño y silencioso. La enorme mesa alargada estaba cubierta de platos exquisitos, pero solo se oía, de vez en cuando,
El leve sonido de los cubiertos al rozar la fina porcelana. Pablo ocupaba el asiento principal. Su expresión era sombría, y su mirada afilada se deslizó primero hacia Makoto, que con excesiva diligencia servía comida a Lucía. Luego pasó por mí, sentado en un rincón, en silencio, limitándome a comer lo que tenía delante, y finalmente se detuvo en el rostro de su hija, que aunque seguía pálido, parecía más vivo gracias a un brillo recién despertado. Su ceño se frunció aún más. Lucía estaba claramente sumida en el enorme impacto emocional de la tarde y en la alegría de lo que había recuperado. Comió muy poco. La mayor parte del tiempo mantenía la cabeza baja. De vez en cuando levantaba la vista para lanzar una mirada rápida a Makoto, que le hablaba con suavidad a su lado. Entonces, un rubor poco natural le subía a las mejillas, y sus dedos jugueteaban inconscientemente con la servilleta. La cena terminó de forma apresurada. Lucía parecía ansiosa por escapar de aquel ambiente opresivo y, al mismo tiempo, por quedarse a solas con Makoto, con quien acababa de reencontrarse tras tanto tiempo. Le dijo en voz baja a Pablo: «Papá, estoy cansada». Luego hizo un gesto al asistente Vargas para que la llevara de vuelta a su habitación. En el salón solo quedamos Pablo y yo. Los sirvientes retiraron la vajilla sin hacer ruido. Pablo se recostó en el amplio sofá de cuero genuino, con un puro encendido entre los dedos. Aunque no lo fumó, simplemente dejó que el humo azul se elevara en espirales. Su mirada penetrante, casi como un foco tangible, cayó sobre mí, que estaba de pie a un lado, con el rostro aún inexpresivo. «Jorge», dijo Pablo. Su voz era grave, cargada con la presión propia de alguien acostumbrado a mandar. «Ese Makoto, ¿qué opinas tú?». Alcé la vista y sostuve su escrutinio con una mirada serena. Guardé silencio durante unos segundos, como si estuviera organizando las palabras o sopesando algo. Al final, hablé con el tono estable de siempre, sin rastro alguno de emoción personal. «Señor Liu, yo solo soy la persona que usted ha contratado para cuidar de la rehabilitación y de la vida diaria de la señorita Liu. Mi responsabilidad es cumplir con lo estipulado en el contrato». Hice una breve pausa y añadí: «En cuanto a las relaciones personales de la señorita Liu, no forman parte de mis funciones, ni tengo la posición para emitir una opinión». Era una respuesta impecable, profesional hasta rozar la frialdad. Dejaba claro mi respeto por la privacidad del empleador y, al mismo tiempo, trazaba una línea definitiva entre mí y los asuntos centrales de la familia Liu. Pablo me observó durante un largo rato. Con una expresión compleja, había evaluación, indagación, y quizá incluso un leve atisbo de decepción difícil de percibir. Finalmente, exhaló lentamente una bocanada de humo y agitó la mano. «Está bien, ve a descansar». Incliné ligeramente la cabeza. Me di la vuelta y salí con paso firme de aquel salón impregnado de olor a caros puros y de una pólvora silenciosa que flotaba en el aire. Capítulo 10. A altas horas de la noche, la villa se sumió en el sueño. En el pasillo solo quedaban encendidas unas pocas lámparas de pared de luz amarillenta, proyectando sombras largas y vacilantes. La puerta del dormitorio de Lucía se abrió con suavidad. No encendió la luz principal. Se valía únicamente del resplandor de una pequeña lámpara de cristal sobre el tocador. Estaba sentada en la silla de ruedas, de espaldas a la puerta. Frente a ella había una pequeña caja de joyería de terciopelo azul oscuro, abierta, completamente vacía. Al oír el sonido de la puerta, se giró lentamente. El rubor de la tarde, mezcla de excitación y fragilidad, ya se había desvanecido de su rostro. En su lugar quedaba una calma casi indiferente y una distancia fría, propia de alguien que por fin ha tomado una decisión. Su mirada atravesó la luz tenue y se posó en la figura silenciosa junto a la puerta. «Jorge, has venido», dijo. Su voz era suave, sin calidez. Yo no entré, me quedé de pie en el umbral, justo en la frontera entre la luz y la sombra, como una silueta muda. Lucía tomó un sobre que estaba sobre el tocador. Era un sobre delgado, pero resultaba evidente que contenía algo de peso. Condujo la silla de ruedas hasta quedar frente a mí y me extendió el sobre. «Tómalo». Su tono fue seco y decidido, con una determinación que parecía querer cortar de raíz cualquier vínculo. «Aquí hay 1.000.000. Es el pago anticipado de la mitad restante de tu remuneración. Y un bono adicional». Mi mirada se posó en aquel sobre fino, pero no lo tomé de inmediato. Mis piernas se están recuperando mucho mejor de lo previsto. Lucía evitó mirarme. Sus ojos cayeron sobre sus rodillas cubiertas por la manta, y habló con una voz plana, como si estuviera exponiendo un hecho objetivo. «El médico dice que, a este ritmo, si continúo con la rehabilitación, recuperar por completo la capacidad de caminar es solo cuestión de tiempo. Ahora, Makoto ha vuelto».
Al pronunciar ese nombre, su voz se detuvo imperceptiblemente, como si intentara extraer de él cierta fuerza. Ha estudiado durante 5 años la mejor medicina de rehabilitación en el extranjero. Él se encargará de mi tratamiento posterior y de mis cuidados. Finalmente alzó la vista y me miró. La luz de la lámpara danzaba en sus ojos, pero no reflejaba calidez alguna, solo una frialdad distante, como hielo sellado, y una seguridad casi condescendiente, como si concediera una gracia. Así que, Jorge, hiciste un buen trabajo. El dinero de mi padre no se gastó en vano. Incluso forzó una sonrisa mínima, casi imperceptible, como la relajación que sigue a cerrar una transacción. Y añadió, pero ahora tu misión ha terminado. Makoto será más profesional que tú, y también más atento. Mañana por la mañana te irás. La lámpara de cristal del salón parecía girar sobre mi cabeza, proyectando innumerables destellos fríos y brillantes. Por fin aparté la mirada de la caja de joyería azul oscuro y vacía, y la fijé en el sobre que Lucía me ofrecía, papel fino, pero cargado con el peso de un final. Guardé silencio. El tiempo pareció alargarse, congelarse. En la habitación solo se oía la respiración algo acelerada de Lucía y el lejano murmullo del viento fuera de la ventana. Unos segundos después, levanté lentamente la mano. Mi movimiento fue firme, sin el menor temblor. La yema de mis dedos tocó la superficie lisa del sobre, transmitiendo una sensación extraña, fría. Lo tomé. Mis dedos se cerraron, sujetando en la palma aquel final liviano y, a la vez, insoportablemente pesado. De acuerdo, dije. Mi voz era tan calma como un estanque muerto, sin la más mínima emoción. No hubo reproches, ni apego, ni siquiera sorpresa. Esa respuesta excesivamente tajante hizo que todas las frases que Lucía había preparado, cosas como usa bien el dinero, gracias por lo que hiciste durante este tiempo, se le atascaran en la garganta. Abrió la boca, pero al final no logró decir nada. Solo me vio sujetar el sobre, darme la vuelta y dirigirme hacia la puerta sin la menor vacilación. La espalda de aquella persona seguía erguida, el paso firme, sin detenerse ni un instante, sin volver la cabeza. La puerta se cerró suavemente tras de mí, con un sonido casi inaudible, separando por completo dos mundos distintos, el de dentro y el de fuera. Lucía se quedó sentada en la silla de ruedas, manteniendo la postura de haber extendido el sobre, inmóvil durante largo rato. La pequeña lámpara de cristal del tocador parecía haber perdido algo de brillo. Una sensación de vacío inmensa e inexplicable, como una marea helada, se alzó sin previo aviso, ahogando al instante aquella ligereza y seguridad que creía sentir hacía un momento. De forma inconsciente, levantó la mano y la apoyó sobre su pecho. Allí, parecía que la puerta cerrada en silencio le hubiera atrapado algo al cerrarse. Capítulo 11. A las 3 de la madrugada. La ciudad seguía dormida. Mi equipaje era ridículamente escaso, una maleta medio gastada y una mochila de montaña bien llena. Eso era todo lo que quedaba como rastro de mi breve estancia en aquella lujosa villa. Avancé sin hacer ruido por los pasillos vacíos y mortecinos, y bajé por la escalera de caracol. El enorme salón estaba completamente a oscuras. Solo la débil luz de neón de la ciudad, que nunca duerme, se filtraba por las ventanas, proyectando sombras borrosas sobre el suelo. Llegué al recibidor sin encender la luz y, aprovechando aquella claridad tenue, me cambié de zapatos. Mi mirada recorrió por última vez ese espacio saturado de lujo y frialdad. Sin el menor atisbo de nostalgia, abrí la puerta. El viento gélido de principios de invierno irrumpió de golpe, agitando el flequillo de mi frente. Fuera, la noche era espesa como tinta. Un coche de transporte por aplicación aguardaba en silencio al borde de la calle. Sus faros trazaban dos haces de luz débiles en la oscuridad. Arrastré el equipaje y bajé los escalones con paso rápido. El frío envolvió al instante mi cuerpo delgado. El conductor, un hombre de mediana edad y pocas palabras, bajó con rapidez al verme y abrió el maletero. Al Terminal Sur, dije. Mi voz sonó clara y serena en la noche helada. De acuerdo, respondió él, arrancando el coche. El sedán negro se deslizó sin ruido por las calles vacías del amanecer, dejando atrás aquella mansión brillantemente iluminada pero carente de calor, junto con todas las historias y las personas que albergaba, hundiéndolas rápidamente en la oscuridad profunda. El paisaje urbano se deslizaba veloz al otro lado de la ventanilla. La luz de las farolas parpadeaba sobre mi rostro. Me recosté en el asiento, cerré los ojos y aspiré hondo el aire mezclado de gases de escape y frío cortante. Luego saqué el móvil del bolsillo. La luz de la pantalla resultaba algo hiriente en la oscuridad. Abrí la aplicación del banco, inicié sesión y moví los dedos con rapidez. Unos segundos después,
Apareció con claridad una notificación reciente. Banco 20, su cuenta terminada en 20 ha recibido una transferencia de 1.000.000,00 RMB el día X a las 3:15. Saldo actual, 3.021.567,38 RMB. Mi mirada se quedó fija largo rato en aquella serie de cifras. La fría luz de la pantalla se reflejaba en mis ojos. Igual de fríos. No había euforia ni excitación, solo una calma inmensa, como el polvo que por fin se asienta. Y una sensación difícil de describir, el vacío que queda cuando el agotamiento, al fin, se libera. Tiré levemente de la comisura de los labios, dibujando un arco apenas perceptible y silencioso. Tal vez una burla, tal vez un alivio. Apagué la pantalla del móvil. Apoyé por completo la cabeza contra el respaldo helado del asiento y cerré los ojos. Por fin, había terminado. Capítulo 12. Con el alba asomando tímidamente. El tren de alta velocidad, como una flecha plateada, atravesó la fina niebla que cubría la llanura y se lanzó a toda velocidad hacia el cálido sur. Me apoyé junto a la ventana, observando cómo el paisaje exterior pasaba a toda velocidad, transformándose poco a poco de un gris amarillento y desolado a un verde claro y frondoso. El cristal frío aislaba el rugido del viento. Dentro del vagón reinaban el calor y el silencio. Saqué el móvil. En la pantalla ya no aparecía el saldo llamativo de la aplicación bancaria, sino la interfaz de una plataforma de alquiler de viviendas. Deslicé el dedo por la pantalla, filtrando con atención. Vistas al mar, patio, tranquilidad. Listo para entrar a vivir. Las palabras clave se fueron introduciendo una a una. Al final, mi dedo se detuvo sobre una fotografía. Era un pequeño patio apoyado en la montaña y frente al mar. Una casita blanca de 2 plantas, de líneas sencillas y limpias, con grandes ventanales y una pequeña terraza mirador de madera tratada. En el borde de la terraza, varias macetas de plantas verdes extendían sus hojas bajo la luz de la mañana. Al final de la plataforma se extendía el azul infinito del mar. Las olas golpeaban suavemente los arrecifes cercanos, levantando una espuma blanca y menuda. En un rincón de la foto, un pequeño cartel de madera se balanceaba levemente con la brisa marina. Sobre él, pintada en azul oscuro, había una sola palabra: no ver. Mi mirada se detuvo un instante en aquel letrero. Después, pulsé el botón de contactar con el propietario. Capítulo 13. Un mes después, una pequeña ciudad costera del sur. La brisa marina, con su característico olor salino y húmedo, acariciaba la pequeña plataforma mirador de Ancinen. Las mesas y sillas de mimbre del mirador estaban impecables, sin una mota de polvo. Acababa de despedir a una pareja que había venido a pasar el fin de semana y me di la vuelta para regresar al mostrador de recepción. La pantalla del móvil estaba encendida, un número local desconocido. Contesté de manera casual. Hola, aquí es Ancinen. Al otro lado hubo 2 segundos de silencio. Luego estalló una voz femenina, entrecortada por una respiración agitada y una inmensa sensación de agravio. Cada palabra temblaba al salir. Jorge, soy yo. Lucía, ¿dónde estás? Ese cabrón. Makoto, él es un mentiroso de pies a cabeza. No es ningún prodigio de la Facultad de Medicina. En el extranjero no pudo sobrevivir. Incluso está casado. Volvió solo para estafar el dinero de mi padre. Yo lo eché. Jorge, yo te necesito. Solo tú puedes ayudarme. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Sostuve el teléfono y escuché en silencio. La voz al otro lado era aguda, caótica, llena de rabia tras haber sido engañada, de colapso emocional y de una impotencia similar a la de alguien que se ahoga. Podía imaginarla perfectamente, Lucía sentada en la silla de ruedas, el rostro pálido, la mirada desorientada, como una pequeña bestia acorralada, cuando su voz, rota por el llanto y la agitación, se volvió ronca y fragmentada. Hablé por fin. Mi voz viajó a través de la línea, tan serena como una piedra arrojada a un lago profundo, incapaz de levantar la menor ondulación. Señorita Liu, pronuncié con precisión aquel tratamiento que llevaba tanto tiempo sin usar. Antes que nada, felicidades por haber descubierto el engaño y haber protegido sus propios intereses. Al otro lado, el silencio cayó de golpe. Solo quedó una respiración reprimida, incrédula. Mi voz siguió fluyendo, estable, sin altibajos, pero con una frialdad que mantenía a cualquiera a distancia. En segundo lugar, respecto a su rehabilitación futura, le sugiero que consulte con instituciones médicas más especializadas o que contrate a un terapeuta de rehabilitación con certificación oficial. En este mundo hay terapeutas pacientes y competentes.
Y no soy el único con la capacidad económica de la familia Liu. Encontrar a alguien más excelente y más profesional no debería ser difícil. Hice una breve pausa, escuchando con claridad cómo la respiración del otro lado se volvía de repente más pesada y quebrada. Por último, dirigí la mirada hacia el océano infinito que brillaba bajo el sol, más allá del mirador. En mi voz apareció un rastro apenas perceptible de cansancio. Mi tarea terminó hace mucho. El dinero ya fue entregado. Las cuentas están saldadas. No nos debemos nada. Su vida no tiene nada que ver conmigo. Por favor, no vuelva a molestarme. Sin esperar ninguna reacción, pulsé con decisión el botón de colgar. Bip, bip, bip. Sonó el tono de línea ocupada. Dejé el teléfono sobre el mostrador de madera. La pantalla se apagó. Tomé un paño limpio y empecé a limpiar el mostrador pulido con movimientos pausados y meticulosos, concentrado en cada detalle. La luz del sol entraba por el ventanal, proyectando una pequeña sombra tranquila bajo mis pestañas bajas. La brisa marina seguía siendo suave, cargada de un aire salado y de libertad. Capítulo 14. El tono de línea ocupada tras colgar, como agujas heladas, se clavaba una y otra vez en los oídos de Lucía, y aún más hondo, en su mente hecha un caos. Apretaba el teléfono con fuerza. Los nudillos se le pusieron pálidos por la tensión, y su cuerpo, hundido en la amplia silla de ruedas, temblaba de forma incontrolable. Una sensación de humillación inmensa la golpeó como un tsunami, ahogando al instante la rabia y la injusticia de haber sido engañada. ¿Cómo podía Jorge ser tan tranquilo? ¿Tan frío? ¿Como si estuviera hablando de un objeto viejo y sin importancia? Dinero entregado, trato cerrado, su vida no tiene nada que ver conmigo. Su voz carente de emoción, esas palabras heladas, se repetían una y otra vez en su cabeza. Cada sílaba era como un carámbano envenenado, atravesando sin piedad su supuesta necesidad y su intento de recuperarlo, dejándolos hechos trizas. Un impulso violento se apoderó de ella. Un grito desgarrador estalló de golpe en su garganta, cargado de desesperación rota y de una furia sin salida. Levantó el brazo con brusquedad y, usando toda su fuerza, arrojó con violencia el teléfono de última generación, carísimo, contra la pared lisa como un espejo. ¡Bam! Un estruendo brutal. El teléfono se hizo pedazos al instante. La pantalla estalló en fragmentos como cristales de hielo, salpicando el suelo con un desastre brillante. El ruido atrajo al asistente Vargas y a los sirvientes. Entraron corriendo en la habitación y lo que vieron fue un suelo cubierto de restos y, en la silla de ruedas, a Lucía, jadeando como un animal herido, con el rostro empapado de lágrimas y una mirada tan vacía que daba miedo. Señorita. Lucía no reaccionó a sus voces. Clavó los ojos en los fragmentos relucientes del suelo, esos restos que representaban el último y frágil vínculo con el mundo exterior. Su pecho subía y bajaba con violencia. Tras un largo rato, levantó lentamente la cabeza. Las lágrimas aún no se habían secado, pero sus ojos estaban aterradoramente huecos. Su voz, áspera como papel de lija, salió con dificultad. Vayan a buscarme nuevos terapeutas de rehabilitación, los mejores, los más caros, ahora mismo. Los días siguientes, la villa de la familia Liu se convirtió en un auténtico campo de batalla para rehabilitadores. Uno tras otro, supuestos expertos de élite y terapeutas estrella fueron contratados por sumas astronómicas. Llegaban con batas blancas perfectamente planchadas, maletines de instrumentos caros y sonrisas profesionales, repitiendo frases de ánimo casi idénticas. Lucía se sentaba en la silla de rehabilitación como una marioneta sin alma. Ya no gritaba, no maldecía, ni siquiera lloraba, solo los observaba con aquellos ojos huecos y aterradores, fríos como el hielo. Señorita Liu, relájese. Eso es. Vamos poco a poco. Muy bien. Hoy está en excelente forma. Mantenga ese ángulo. El dolor es normal. Aguante un poco. Pasará enseguida. Sus movimientos eran correctos, precisos, casi de manual. Le sujetaban los brazos, flexionaban sus rodillas, la guiaban a través de ejercicios estandarizados. Cada contacto se hacía a través de guantes estériles. Cada indicación mantenía una distancia calculada. Sus miradas eran concentradas. Sí. Pero esa concentración solo recaía sobre los movimientos de sus extremidades o sobre los datos que mostraban los aparatos, nunca sobre aquellos ojos muertos. Nadie estaba allí para sostener con su propio cuerpo el peso de su caída cuando el dolor hacía que su cuerpo se contrajera de forma instintiva. Nadie aparecía en silencio. De madrugada, cuando los calambres en las piernas la obligaban a encogerse hecha un ovillo, mordiéndose los labios sin emitir un sonido, para aliviar aquel dolor punzante con unas manos cálidas y una fuerza precisa.
y mucho menos había alguien que, en el instante crítico en que intentaba levantarse sola al amanecer y estaba a punto de caer, surgiera como una sombra silenciosa para ofrecerle un apoyo incuestionable, suficiente para enfrentarse al mundo entero. Aquellos terapeutas no hacían nada mal, sus movimientos eran correctos, el proceso estándar, el tono amable, simplemente estaban cumpliendo con su trabajo, un trabajo extremadamente bien pagado. Seguían los pasos establecidos, operaban con meticulosidad y se marchaban puntuales cuando terminaba su horario. Su preocupación figuraba en la lista de precios. Su paciencia tenía una etiqueta costosa. Lucía cooperaba como una muñeca de hilos. Sentía como las rodillas recuperaban poco a poco la capacidad de flexionarse, como los músculos de las pantorrillas reaccionaban con leves espasmos bajo la estimulación eléctrica. Los indicadores físicos mejoraban lentamente, pero su corazón se hundía en un pozo helado sin fondo, cada vez más frío, cada vez más vacío. Comenzó a pasar noches enteras sin dormir. En la oscuridad, las escenas que había tratado de olvidar irrumpían sin control. Recordó cómo había derramado sopa hirviendo sobre su brazo y él, en silencio, se limpiaba y volvía a la cocina para servir otro plato. Recordó cómo lo había insultado con las palabras más crueles, y él simplemente se quedaba a unos pasos de distancia, esperando a que se desahogara, para luego ofrecerle un vaso de agua tibia. Recordó su perfil concentrado, recortado por la luz de la lámpara, mientras consultaba aquellos gruesos libros de rehabilitación llenos de anotaciones. Recordó aquella mañana en la que logró ponerse de pie por primera vez, y como él, a contraluz, dijo con calma, lo vi, así que esto no es un milagro, señorita Liu, es algo que usted misma se ganó. Esas escenas eran tan nítidas, tan vivas, cargadas de un peso asfixiante, que una y otra vez aplastaban su corazón vacío. Otra sesión de rehabilitación terminó. El nuevo terapeuta recogió el equipo, se despidió con una sonrisa profesional y se marchó. La amplia sala volvió a quedar solo para Lucía, acompañada únicamente por el crepúsculo que se oscurecía tras los ventanales. Ella permaneció sentada en la silla de ruedas, sin moverse. Su mirada cayó sobre sus pies, calzados con zapatos especiales de rehabilitación. La luz residual del atardecer alargaba sombras retorcidas sobre el suelo. De pronto, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era Pablo. Capítulo 15. Lucía se quedó mirando el nombre que parpadeaba en la pantalla. Pasó mucho tiempo antes de que, de forma mecánica, deslizara el dedo para contestar. Hola, papá. Su voz era áspera y seca. Al otro lado hubo un breve silencio. La voz de Pablo sonó cansada, con un matiz de tanteo difícil de percibir. Lucía, ¿qué tal la rehabilitación con el nuevo terapeuta? La mirada de Lucía seguía fija, vacía, en el último rastro de sol que se hundía más allá del horizonte marino. Su voz flotaba como humo. Da igual, papá, todos son iguales. De al otro lado volvió el silencio. Pablo pareció suspirar. El único que no era igual, fuiste tú quien lo echó. Lucía, lo único que papá puede darte es dinero. Solo puedo ayudarte a encontrar gente profesional. Pero el corazón de las personas, eso papá no puede comprarlo. Los dedos de Lucía se cerraron con fuerza alrededor del teléfono. Las palabras de Pablo fueron como un cuchillo sin filo, lento y pesado, abriendo la verdad que ella había estado evitando. ¿El corazón? Papá, ¿de qué estás hablando? Él solo hacía su trabajo por dinero. Su voz se elevó de golpe, cargada de negación aguda y del pánico de haber sido desenmascarada. Pablo guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su tono era tranquilo, como si lo viera todo con claridad. Alguien que solo trabaja por dinero no se va de inmediato, sin mirar atrás, solo porque le digas lárgate. Hizo una pausa. Cada palabra golpeó con precisión los nervios tensos de Lucía. Alguien que solo trabaja por dinero no te diría felicidades con calma después de que lo echaras y te lanzaras a los brazos de otro. Lucía, piénsalo bien. ¿Lo que sentías por él, de verdad era solo una relación entre empleador y empleado? ¿O acaso, ya te habías enamorado de él, y simplemente no querías admitirlo? ¡Boom! Las palabras de Pablo explotaron como un trueno en el lago caótico de su mente. ¿Enamorada? ¿Yo, enamorada de Jorge? De ese hombre callado, que solo trabajaba por dinero, que le entregó un cheque con calma en su momento más humillante y la rechazó con frialdad cuando ella intentó retenerlo. ¿De ese estudiante pobre? Imposible. Como si se hubiera quemado. Lucía colgó el teléfono de golpe. El móvil resbaló de sus manos temblorosas y cayó sobre la alfombra con un golpe seco. Una sensación inmensa de absurdo, junto con la vergüenza de haber sido despojada a la fuerza de su autoengaño y expuesta a plena luz del día, la inundó por completo.
Se quedó sentada en la silla de ruedas, con el pecho subiendo y bajando violentamente, el rostro alternando entre el rojo y el blanco. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como una maldición. Alguien que solo trabaja por dinero no se va de inmediato, sin mirar atrás. Alguien que solo trabaja por dinero no te felicitaría después de que lo echaras. ¿O acaso, ya te habías enamorado de él? No, no era eso. ¿Cómo iba a gustarle a alguien así? Alguien que solo veía dinero, sin dignidad, capaz de soportar todas sus humillaciones. Ella siempre había querido, siempre había amado, a alguien como Makoto, guapo, brillante, aparentemente lleno de amor, un mentiroso. Esa comprensión fue como una daga helada clavándose de lleno en su corazón, un dolor insoportable, acompañado de una desesperación absoluta, la dejó helada de pies a cabeza, se dobló de golpe hacia adelante, aferrándose con fuerza a sus piernas sin sensibilidad, clavando las uñas en la carne como si el dolor físico pudiera ocultar la verdad sangrante que le habían arrancado del pecho. De su garganta escapó un gemido ahogado, como el de una pequeña bestia moribunda, así que, cuando lo echó, aquel vacío inmenso e imposible de llenar no fue porque hubiera perdido a un rehabilitador. Así que, el rechazo frío que sentía hacia los nuevos terapeutas no tenía nada que ver con su técnica. Así que, esos recuerdos insistentes de cada una de sus miradas silenciosas, de cada apoyo firme, no nacían del rencor, sino de amor. Ese reconocimiento tardío, cargado de una ironía cruel y de dolor, fue como lava ardiente, arrasando en un instante con todo su autoengaño y su fingida fortaleza. Se desplomó en la silla de ruedas, el cuerpo temblándole sin control por la violencia de sus emociones. Las lágrimas se desbordaron. Esta vez no eran de injusticia ni de rabia, sino de un arrepentimiento abrumador y de un miedo profundo llamado pérdida. Por fin lo entendió, demasiado tarde. Capítulo 16. En pleno invierno, la pequeña ciudad costera respiraba un aire limpio, impregnado de sal marina. El sol se derramaba generoso sobre la diminuta plataforma mirador de Ansinen. Acababa de despedir a un grupo de huéspedes de larga estancia y sostenía una manguera, lavando el suelo del mirador. El agua clara corría sobre la tarima de madera tratada, produciendo un murmullo constante y reflejando destellos menudos bajo la luz del sol. Un vehículo ejecutivo negro, discreto pero lujoso, se detuvo sin hacer ruido junto al camino empedrado frente al pequeño patio de la posada. La puerta se abrió. El asistente Vargas fue el primero en bajar. Con movimientos ágiles sacó una silla de ruedas plegable del maletero, la desplegó y la colocó junto a la puerta trasera. La puerta trasera se abrió lentamente. Lucía llevaba un grueso abrigo blanco de cachemira. La bufanda le cubría gran parte del rostro, dejando al descubierto solo unos ojos que, pese al cansancio del largo viaje, brillaban con una intensidad tensa. Con la ayuda del asistente Vargas, se acomodó con esfuerzo en la silla de ruedas. Desde el instante en que descendió del coche, su mirada quedó clavada sin pestañear en la figura que sostenía la manguera sobre la plataforma. Yo parecí percibir algo. Cerré el grifo, me enderecé y me giré, separados por la pequeña verja del patio y unos pocos metros de distancia. Nuestras miradas chocaron de repente en el aire. El corazón de Lucía empezó a golpearle el pecho con furia, como si fuera a romperle las costillas. Inspiró hondo aquel aire helado con olor salino y, aferrándose con fuerza a los reposabrazos, reunió todas sus fuerzas para manejar la silla de ruedas. Avanzó hacia aquella figura, despacio, centímetro a centímetro. Sus movimientos seguían siendo torpes. La silla producía un leve traqueteo sobre las losas irregulares del camino. Yo permanecí inmóvil, observándola en silencio. Mi rostro no mostraba emoción alguna, ni sorpresa ni rechazo, tan neutro como si estuviera mirando a una desconocida. La silla de ruedas se detuvo por fin, con dificultad, a unos pasos del borde de la plataforma. Lucía alzó la cabeza. La luz tenue del sol invernal iluminó su rostro, dejando ver con claridad la tensión, la esperanza y una valentía casi desesperada en sus ojos. Se humedeció los labios resecos. Su voz, aunque temblaba de forma apenas perceptible, sonó muy clara. Jorge, yo, ya puedo ponerme de pie. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas o proclamara una decisión trascendental. Esta vez he venido por mí misma. Quiero empezar de nuevo, no como empleador y empleado, sino como Lucía y Jorge. ¿Puede ser? Lo miró fijamente, sin parpadear. En sus ojos se mezclaban una cautela extrema y una esperanza ardiente, imposible de ocultar, como la de alguien que se ahoga aferrándose al último salvavidas. Mi mirada descendió lentamente desde su rostro tenso hasta sus manos.
apoyadas en los reposabrazos de la silla, con los nudillos blancos por la fuerza. Entonces, apenas curvé los labios. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, que podía parecer cortesía o distancia. Levanté ambas manos y empecé a aplaudir suavemente, una palmada tras otra. El sonido fue nítido y seco, extrañamente discordante en el silencio del patio y entre el gemido del viento marino. «Felicidades, señorita Liu». Mi voz sonó de nuevo, tan amable como siempre, pero envuelta en una frialdad educada que mantenía a cualquiera a distancia. Una rehabilitación exitosa. Ha conseguido lo que quería. Bajé las manos y, con la mirada serena, me encontré con el rostro de Lucía, que se había quedado rígido, viendo cómo la luz en sus ojos se apagaba de golpe. Continué, palabra por palabra, claro y distante. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? El color abandonó el rostro de Lucía en un instante, sentada en la silla de ruedas. Su cuerpo se tambaleó ligeramente, como si aquella frase ligera, ¿qué tiene que ver conmigo?, le hubiera cruzado la cara como una bofetada. Toda la tensión, la esperanza y el valor desesperado se hicieron añicos frente a esos ojos tranquilos, carentes de emoción, incluso con una sombra de sonrisa distante. Una humillación inmensa y una desesperación absoluta, como una marea helada, la engulleron al instante. Abrió la boca, pero algo parecía bloquearle la garganta. No pudo emitir ningún sonido. Solo aquellos ojos color castaño se cubrieron rápidamente de un brillo quebrado, fijos en mí, llenos de un dolor incrédulo y de la confusión de haber sido rechazada por completo. Yo ya no la miré, como si hubiera cumplido simplemente con una respuesta educada y necesaria. Me di la vuelta, tomé la manguera apoyada contra la pared y abrí el grifo. SHHH. El chorro de agua volvió a brotar con fuerza, arrastrando los pequeños granos de arena que los huéspedes habían dejado sobre la plataforma. El ruido del agua llenó el patio silencioso, ahogando el lamento del viento marino, y también el sollozo reprimido hasta el extremo que provenía de la silla de ruedas a mi espalda. Lucía permaneció allí sentada, como una estatua a la que de repente se le hubiera escapado toda la vida. El asistente Vargas, de pie fuera del patio, observaba la escena en silencio, sin acercarse. El sol seguía brillando, la brisa marina continuaba siendo suave, pero sobre la pequeña plataforma mirador de Ancinen parecía haberse extendido una barrera invisible y gélida. No se supo cuánto tiempo pasó, tal vez solo unos minutos, tal vez una eternidad. Finalmente, Lucía levantó la mano con extrema dificultad y, con movimientos rígidos, accionó el control de la silla de ruedas. El motor emitió un zumbido leve. La silla giró y avanzó lentamente hacia el exterior, rumbo al coche negro estacionado fuera. Su espalda se mantenía erguida, con una obstinación casi trágica, incapaz de ocultar la fragilidad y delgadez que le calaban hasta los huesos. El vehículo negro volvió a ponerse en marcha y se alejó en silencio por el camino empedrado, incorporándose a la carretera costera hasta desaparecer en la distancia. Cerré el grifo. El sonido del agua se cortó de golpe. El patio recuperó la calma. Solo quedó el rumor de las olas golpeando los arrecifes. Me quedé de pie, mirando en la dirección por la que Lucía había desaparecido. Aquella leve sonrisa distante ya no estaba en mi rostro. Solo quedaba una quietud profunda e insondable. Me incliné. Tomé la escoba apoyada contra la pared y empecé a barrer con cuidado la arena acumulada por el agua. Cada movimiento era meticuloso, preciso, como si aquel breve y feroz enfrentamiento nunca hubiera ocurrido. Capítulo 17. Los días avanzaban con la calma y la regularidad de las mareas a lo largo de la costa de la pequeña ciudad. Lucía no volvió a aparecer. Sin embargo, la tranquilidad de Ancinen se vio alterada de una manera peculiar. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol acababa de cubrir la plataforma mirador, una pequeña moto eléctrica familiar se detenía puntualmente frente al patio de la posada. El repartidor, vestido con uniforme azul, sacaba del contenedor térmico un desayuno exquisitamente empaquetado y lo entregaba en recepción. Los dim sum de camarón eran traslúcidos y brillantes. Los xiaolong bao de cangrejo rebosaban caldo. El humeante congee de cerdo magro estaba preparado con ingredientes abundantes, acompañado de un pequeño plato de brotes verdes aliñados con aceite de sésamo. En la caja siempre había una tarjetita, con una letra delicada pero torpe. Jefe Wang, pruebe el desayuno cantonés de South City. Dicen que sus dim sum de camarón tienen la piel fina y el relleno perfecto. Hoy cambiamos un poco, el congee de cerdo magro de Nanji. Dicen que lo cuecen durante 4 horas. Ayer te vi comiendo fideos instantáneos en la plataforma. Así te arruinas el estómago. Tienes que desayunar. Observaba esos desayunos distintos cada día, claramente escogidos y combinados con esmero.
y las frases que intentaban parecer casuales pero no lograban ocultar la torpeza y el cuidado excesivo. En silencio, los guardaba en el pequeño frigorífico bajo el mostrador. No probé ni un solo bocado. Al cabo de unos días, el frigorífico estaba lleno de comidas delicadas que nadie tocaba. El repartidor pasó de su entusiasmo inicial a una vacilación contenida, y finalmente a limitarse a entregar el pedido en silencio y marcharse. Además de los desayunos, a veces llegaban ramos de flores envueltos con esmero. Un día eran rosas rojas intensas, otro, rosas color champán de tono suave, otro más, lirios blancos, frescos y elegantes. La letra torpe seguía siendo la misma. Pasé por una floristería y pensé que este color combinaba con el buen tiempo de hoy. ¿Las rosas rojas son demasiado vulgares? ¿Mañana pruebo con blancas? Olvídalo. ¿Qué flores te gustan? Con absoluta calma, deshacía los ramos y colocaba las flores una a una en el jarrón de cristal que había en un rincón del mostrador. Aquel que antes solo servía para guardar trastos. No las podaba ni les cambiaba el agua. Las dejaba florecer allí, y luego marchitarse rápidamente, secarse, perder los pétalos hasta caer como polvo. Durante la limpieza, simplemente barría con tranquilidad los tallos marchitos y los pétalos caídos. Los recogía en el recogedor y los tiraba a la basura. Esas muestras mudas y torpes de afecto eran como piedras arrojadas a un lago profundo. Tras una leve ondulación inicial, no quedaba ningún eco, hasta que llegó una tarde especialmente luminosa. Capítulo 18. Estaba en el patio trasero, tendiendo las sábanas blancas recién lavadas. La brisa marina soplaba suave. Las sábanas, de un blanco impecable, se inflaban y ondulaban como grandes velas al sol, desprendiendo ese aroma limpio que mezcla detergente y luz solar. Desde el patio delantero llegó de pronto un alboroto inusual, acompañado de algunas exclamaciones contenidas a propósito. Fruncí levemente el ceño, dejé la pinza que tenía en la mano y crucé el pequeño porche de la posada, dirigiéndome hacia el frente. La escena ante mis ojos me hizo detenerme en seco. Lucía estaba de pie, justo en la entrada del pequeño patio de la posada. No estaba sentada en una silla de ruedas, ni siquiera llevaba bastón. Estaba allí, erguida, vestida con un sencillo vestido azul claro, cuya falda se mecía suavemente con el viento del mar. Su cuerpo temblaba de forma perceptible. El rostro, enrojecido por el esfuerzo, la frente, cubierta de finas gotas de sudor. Ambas manos estaban apretadas en puños a los costados, con los nudillos blancos por la tensión. Era evidente que mantenerse de pie por sí sola seguía siendo, para ella, una lucha ardua, y aún así, su mirada ardía como una llama, atravesó a la multitud, cruzó esos pocos metros de distancia y se clavó en mí con una precisión absoluta. En el instante en que salí al frente, en sus ojos no había súplica ni fragilidad, solo una luz abrasadora, casi desesperada, como si estuviera apostándolo todo, como si quisiera transmitir, a través de esa mirada, toda la perseverancia de esos meses, toda la torpeza, toda la humillación sufrida y la determinación gigantesca de ese momento. Los huéspedes alrededor se detuvieron a observar, murmurando en voz baja. Yo permanecí bajo la sombra del porche, mirando aquella figura tambaleante bajo el sol, obstinada en mantenerse erguida, mirando el fuego que ardía sin concesiones en sus ojos. La calma de mi rostro, por primera vez, mostró una grieta casi imperceptible. Capítulo 19. El tiempo, en ese silencioso tira y afloja, volvió a deslizarse otros 2 meses. Ancinin parecía haber recuperado su calma habitual, tras aquella estremecedora declaración de Lucía. Cuando logró ponerse de pie, no hubo nuevas hazañas, solo que, en el jarrón de cristal que había quedado libre tras retirar las flores marchitas, ya no volvieron a aparecer ramos nuevos, y el pequeño congelador, por fin, se vació. Dejaron de acumularse desayunos fríos sin tocar. Justo cuando casi creía que aquella persecución silenciosa había llegado finalmente a su fin, una tarde primaveral y templada, con la brisa marina trayendo consigo un aire suave, el destino volvió a moverse. La figura de Lucía apareció otra vez en la entrada del patio. Esta vez, no intentó ponerse de pie sin apoyo, ni estaba sentada en una silla de ruedas. Se apoyaba en un bastón de diseño sencillo y fluido, avanzando paso a paso, lenta y extremadamente trabajosamente, hacia el interior del pequeño patio. Sus movimientos seguían siendo torpes. Cada paso parecía pesar una tonelada. El cuerpo se balanceaba ligeramente, sostenido por completo por el brazo y el bastón para mantener el equilibrio. Muy pronto, finas gotas de sudor brotaron en su frente,
y la respiración se volvió algo agitada por el esfuerzo, pero no se detuvo. Desde el instante en que cruzó la puerta del patio, su mirada quedó firmemente clavada en mí, que estaba detrás del mostrador, aparentemente revisando las cuentas. Así, ante la mirada de todos, apoyándose en el bastón, avanzó paso a paso, con una lentitud extrema pero con una determinación inquebrantable, en dirección al mostrador. El sonido del bastón al tocar el suelo y su respiración algo pesada se convirtieron en el único fondo sonoro del patio. Cuando aún quedaban unos pocos pasos hasta el mostrador, se detuvo, no habló, solo respiró ligeramente agitada y levantó una mano, llevándola hacia el objeto que había protegido con cuidado contra su pecho todo el tiempo. Era un ramo enorme y exquisito, rosas color champán, intensas y abundantes, se agrupaban entre hojas verdes de eucalipto, frescas y brillantes, desprendiendo un aroma dulce bajo la luz suave del atardecer. Incluso había gotas de agua reluciendo sobre los pétalos. Era evidente que había sido elegido con esmero hacía muy poco. Lucía sostenía el gran ramo con ambas manos. Por el esfuerzo, tanto sus brazos como el cuerpo apoyado en el bastón temblaban ligeramente. Sus mejillas estaban sonrojadas por la caminata y por la emoción del momento. Algunos mechones de cabello húmedos por el sudor se adherían a su piel lisa. Alzó la cabeza. Sus ojos color castaño brillaban de una forma deslumbrante, como si contuvieran todo el resplandor del sol poniente, llenos de una tensión evidente y de una expectativa casi devota. Inspiró hondo, como si reuniera toda su fuerza vital para recuperar por fin la voz. Cuando habló, su voz llevaba un temblor apenas perceptible, pero sonó con una claridad absoluta, resonando nítidamente en el patio que había quedado en silencio. Jorge, las flores son para ti. Sus ojos me miraban con intensidad, ardiendo con la última chispa de valentía, como si preguntara, ¿esta vez lo ves? ¿Ves mi determinación? Los pocos huéspedes cercanos y la chica de recepción contuvieron el aliento, alternando la mirada entre la joven obstinada, sosteniendo un enorme ramo, y yo, silencioso detrás del mostrador, detuve el movimiento de mis manos, levanté lentamente la cabeza y fijé la mirada en el rostro de Lucía. El dorado del atardecer delineaba su perfil obstinado, el sudor descendía por sus sienes, y la luz de sus ojos era tan intensa que casi parecía capaz de quemarme. Guardé silencio. El tiempo pareció congelarse de nuevo. La brisa marina pasó suavemente, trayendo consigo el dulce y denso perfume de las rosas. Justo cuando la luz en los ojos de Lucía empezó a temblar por la prolongada espera, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier segundo, me moví. No tomé el enorme ramo de rosas, símbolo de un sentimiento ardiente. Con calma, salí de detrás del mostrador. Mis pasos eran firmes. Avancé hasta quedar frente a Lucía, tan cerca que podía ver el leve temblor de sus pestañas por la tensión. Entonces, ante la mirada atónita de todos, bajo la luz dorada del atardecer, reflejado en las pupilas de Lucía que se abrieron de golpe, llenas de incredulidad, me arrodillé lentamente, apoyando una sola rodilla en el suelo. Alcé la cabeza. Mi mirada era profunda y serena, como el océano más hondo, reflejando con claridad el rostro de Lucía, completamente paralizado. Saqué del bolsillo una pequeña caja cuadrada de terciopelo azul oscuro. Clic. La caja se abrió suavemente. En su interior, un anillo de diamantes de diseño sencillo pero deslumbrante reposaba sobre el forro negro de terciopelo, reflejando una luz fría y brillante bajo el resplandor del ocaso. Mi voz sonó, no muy alta, pero lo bastante clara para imponerse al suspiro de las olas y al murmullo del viento marino. Llevaba una calma extraña, incuestionable. Lucía Liu, señorita Liu. Pronuncié su nombre completo con precisión, sin emoción ni dulzura, solo con la serenidad de algo ya decidido. ¿Te casarías conmigo? Hice una breve pausa. Mi mirada, tranquila, se encontró con los ojos de Lucía, completamente petrificados. La mente en blanco. Añadí con claridad, grabando cada palabra como una marca indeleble. Salario mensual, 100.000. Pago diario,